Bueno, pues muchas gracias a todos por continuar conectados en este KNX Days Virtual México. Vamos a estar con nuestra sesión ya número 3. Tendremos a Jaciel Said Márquez de la empresa ABB. Él es especialista en marketing de productos, soluciones de automatización del hogar y edificios y de dispositivos de eficiencia energética. Él nos va a platicar de visualización de información en una instalación KNX. Said, muchas gracias por acompañarnos. A las personas que nos hacen favor de seguir conectados, les recuerdo que al finalizar, Said, su presentación, vamos a dar paso a leer sus preguntas y comentarios que pongan en el espacio de Q&A y en el chat, ¿ok? Adelante, Said, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias también por la invitación y a todos los asistentes por tomarse el tiempo de seguir en estas charlas. Bueno, el tema que vamos a ver a continuación es visualización de información en una instalación KNX. En las sesiones anteriores, pues tanto Diego como Rimac han abordado un poquito sobre el tema de la visualización. Lo han mencionado, que esto es posible en una instalación KNX y que tenemos acceso prácticamente a mucha información, por no decir toda, pero en este caso vamos a ver cuáles son algunas de las opciones que tenemos y qué es la información o cómo se puede desplegar esta información en estos métodos de visualización. Como ya lo comentó Verónica, al final de la presentación habrá un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si en el transcurso van surgiendo algunas dudas o algún punto en el que no me dé a entender claramente, por favor, anótenlo y con mucho gusto lo retomamos al final de la sesión. ¿De acuerdo? Bueno, antes de ir propiamente a la parte de visualización, me gustaría retomar unos puntos clave sobre qué es KNX, qué es esta tecnología. Mis compañeros ya lo mencionaron en sus sesiones anteriores. Sin embargo, para aquellas personas que se acaban de incorporar, que no pudieron asistir a alguna de las presentaciones anteriores, pues meterlos un poquito en contexto, ¿no? Que sepan de qué estamos hablando, qué es esto de KNX, en caso de que no tengan este conocimiento previo. ¿Sale? No voy a entrar mucho en detalles, simplemente, como lo menciona aquí la diapositiva, voy a dar puntos claves de la tecnología KNX. Que sepan que KNX es un sistema, ¿sale? De automatización de edificios, tanto para edificios de tipo domótico como inmótico. Esto que significa que yo puedo utilizar KNX perfectamente en una instalación residencial, en una casa habitación, en un departamento, o también lo puedo implementar con éxito en proyectos del sector terciario, es decir, centros comerciales, torres de oficinas, estacionamientos, cualquier edificio que ustedes puedan tener en mente, cualquiera que se les venga a la cabeza, tengan por seguro que podemos implementar KNX para la automatización de todos sus servicios, ¿sale? Como lo vemos aquí un poquito en la imagen, de forma representativa estamos mencionando algunos de los servicios que podemos controlar y gestionar a través de KNX. Por mencionar los más típicos, tenemos la parte de control de iluminación, todo el sistema de aire acondicionado, persianas, sistemas de riego, alarmas técnicas como detectores de humo, detectores de incendio, de inundación, medición de diferentes tipos de servicios, como puede ser energía eléctrica, consumos de agua, de gas, toda la parte de gestión de energías renovables y, por ejemplo, la parte de cargadores eléctricos, que es algo que también cada vez vemos con mayor frecuencia en los nuevos edificios. Todo esto nosotros lo podemos gestionar con KNX, ¿sale? Y una de las ventajas, una de las muchas ventajas que tenemos al trabajar con KNX, al automatizar un edificio con esta tecnología, es que es un sistema descentralizado, ¿sale? Con el que yo puedo controlar y gestionar todos los aspectos de un edificio, ¿sale? ¿Qué es esto de descentralizado? Significa que yo no dependo de un único equipo, no dependo de un controlador maestro o un cerebro, como le llaman muchas personas, para poder tener el control de todo el edificio, sino que KNX consta de una serie de distintos dispositivos, cada uno enfocado en una función en particular.
Hay un dispositivo que me sirve para controlar las persianas, hay un dispositivo que me sirve para controlar la iluminación, hay un dispositivo que me sirve para interactuar con el medio ambiente, con el entorno, ¿no? Por ejemplo, sensores de luz natural, sensores de presencia, sensores de humedad. ¿Sale? Cada uno de estos dispositivos es independiente, es autónomo, y eso me da la libertad de que en caso de que pueda surgir alguna falla, que alguno de estos dispositivos deje de funcionar o no responda, yo pueda sacarlo de servicio sin perder el control de toda mi demás instalación. ¿Sale? Este es un punto muy importante al trabajar con KNX. Y también otro de los puntos claves, como ya también lo mencionaron mis compañeros, es que permite dotar al edificio de nuevas funcionalidades. Esto quiere decir que yo puedo convertir un edificio básicamente a prueba del paso del tiempo. Estamos acostumbrados a trabajar con ciertas tecnologías de automatización de edificios en las que después de un cierto periodo, unos 5, tal vez 10 años por mucho, comenzamos a ver que estas tecnologías ya son obsoletas, no son compatibles con nuevos sistemas, nuevos protocolos de comunicación o nuevas funcionalidades que al día de hoy son muy comunes, y estos sistemas realmente no tienen esta parte de compatibilidad. Entonces, realmente para este tipo de situaciones, lo único que nos quedaba por hacer era reemplazar el sistema por completo y meter dispositivos nuevos. En el caso de KNX, nosotros estamos hablando de equipos que son retrocompatibles, es decir, al día de hoy, en 2023, yo puedo seguir implementando dispositivos que fueron lanzados al mercado hace 10, hace 15, hace 20 años, y van a funcionar sin ningún problema. O también yo puedo adquirir un nuevo dispositivo, ¿no? Por ejemplo, esta parte de visualización, y hacerlo compatible con una instalación KNX previamente existente. ¿Sale? No importa que se haya hecho hace muchos años, tengan por seguro que esta tecnología de visualización va a funcionar perfectamente. ¿Vale? Y visualización es solo por mencionar un aspecto. Podemos dotar incluso de inteligencia artificial, la parte del control del sistema HVAC, el control de iluminación, gestión de cargas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, realmente KNX nos abre un abanico de posibilidades prácticamente infinito, ¿vale? Y también uno de los puntos clave que tenemos al trabajar con KNX y que va de la mano con este tema de visualización de información en una instalación es la parte de la interoperabilidad con otros sistemas. ¿Qué significa esto de interoperabilidad? Quiere decir que, a diferencia de otros sistemas de automatización que pueden ser cerrados, es decir, yo solamente hablo con los equipos de un solo fabricante, y si quiero hablar con otro tipo de equipo o integrar una tecnología diferente, algún otro protocolo de comunicación, no puedo hacerlo. En el caso de KNX vamos a ver que tenemos muchísimas opciones, hay un abanico, insisto, infinito de posibilidades para poder integrar nuevos equipos, no importando del fabricante que sean, el protocolo de comunicación que hablen incluso me va a ser indistinto, ¿sale? Al trabajar con la tecnología KNX. Entonces, quédense con esto en mente, son algunos de los puntos clave de trabajar con esta tecnología. Sin embargo, pues bueno, ya dentro de un curso de certificación pudiéramos mencionar pues todas las bondades que nos ofrece este sistema, pero considero que para la charla de hoy estas son las principales. ¿Correcto? Bueno, hacer un poquito más de énfasis, KNX nos va a permitir trabajar con un montón de aplicaciones. Entre las más comunes o las que podemos encontrar comúnmente en los edificios está toda la parte de climatización. Podemos tener el control, por ejemplo, de equipos HVAC, ¿no? Sistemas fan coil o unidades más sencillas, entre comillas, como los mini split, ¿no? Todo este tipo de equipos los podemos controlar con la tecnología KNX. Tenemos toda la parte de protección y seguridad. Protección, por ejemplo, en el sentido de tener alarmas contra intrusos, ¿no? Para proteger la integridad de los ocupantes del edificio, así también como las alarmas técnicas de las que hablaba anteriormente, ¿no? Detección de incendios, de inundaciones, de puertas o ventanas abiertas. Ustedes mencionen el factor que gusten. Control de persianas y cortinas, parece un factor muy sencillo, pues simplemente quiero abrir o cerrar mi persiana,
Sin embargo, con una estrategia de control correctamente implementada a través del uso de las persianas y la iluminación, podemos tener grandes ahorros en temas de energía eléctrica, ¿sale? Aprovechando más la luz natural y apagando las luces en momentos que no sean necesarios, ¿no? Es un ejemplo. Toda la parte de administración de la energía, ya no nos quedamos únicamente con la parte de encender o apagar luces, subir o bajar persianas, sino que ahora también podemos tener la adquisición de información de medidores de energía, medidores de agua, de gas, de cualquier tipo de servicio, y ver reflejados los ahorros que nosotros podemos obtener al implementar KNX en nuestros edificios. Y evidentemente, yo creo de los puntos más destacados al utilizar KNX es la parte de iluminación inteligente específicamente, al ya no estarnos preocupando si dejé la luz prendida, si el salón, por ejemplo, ya está desocupado y la luz se quedó activada todo el tiempo. Insisto, con diferentes estrategias de control, con diferentes dispositivos como sensores de presencia, sensores de movimiento, podemos gestionar de una forma más eficiente el tema de la iluminación, incluso llegando al punto de tener variaciones en la temperatura de color en pro de mejorar el confort de los ocupantes, ¿vale? No es lo mismo trabajar con una luz tenue, a trabajar con una luz adecuada, por ejemplo, para hacer trabajos minuciosos. No es lo mismo trabajar con tonos cálidos que fríos, ¿no? Entonces, todos estos factores empiezan a intervenir para mejorar el confort de los ocupantes. Tales son algunas de las aplicaciones principales. Y pues básicamente esto sería una instalación KNX básica, muy sencilla. Toda instalación KNX pues va a constar de estos elementos que vemos aquí. Tenemos una fuente de alimentación, que es el equipo que nos va a permitir energizar a todos los demás equipos que formen parte de un proyecto KNX. Y tenemos diferentes sensores, por ejemplo, pantallas o teclados táctiles, botoneras, tenemos sensores de movimiento, estaciones meteorológicas, cada uno de ellos reportando al sistema las variables para las que fueron diseñados. Por ejemplo, una estación meteorológica podría reportar velocidad del viento, humedad relativa, temperatura exterior, cantidad de luz natural, ¿sale? Y con base en todos estos datos, poder activar o desactivar los actuadores, ¿vale? Que son los equipos que propiamente se van a encargar de encender o apagar luces, subir o bajar persianas, activar o desactivar o regular la temperatura de la habitación, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es lo básico con lo que nosotros podemos trabajar con KNX. Ahora bien, toda esta parte de control está muy bonita. Realmente es algo a lo que ya estamos cada vez más acostumbrados a ver dentro de un edificio. Sin embargo, para el estándar actual o para el día de hoy, esto ya no es suficiente. Si bien hace algunos años podría sorprender a algunas personas que las luces se encendieran de forma automática, que las persianas subieran o bajaran en función de la cantidad de luz natural, hoy en día esto ya no es suficiente. Como lo mencionaba Diego en su charla, nosotros hoy en día ya no estamos dispuestos, por ejemplo, retomando el ejemplo que exponía Diego, ya no estamos dispuestos a comprar o adquirir un vehículo que no me reporte, por ejemplo, la presión de las llantas, ¿no? Algo tan sencillo como este dato es de vital importancia, por ejemplo, en viajes en carretera, ¿no? Pudiéramos evitar muchísimos accidentes teniendo la lectura correcta de la presión de cada una de nuestras llantas, ¿no? O, por ejemplo, hoy en día ya no nos es suficiente con solicitar un servicio de transporte privado a través de una aplicación, ¿no? Hace unos años nos parecía increíble que sacando el smartphone y poniendo tu ubicación de origen y destino, pues pudieras adquirir este tipo de servicios. Sin embargo, hoy en día, pues también necesitamos saber cuál es la ruta por la que viene el conductor, si es que hay tráfico, cuál es el tiempo estimado para el arribo, si hubo algún accidente, pues ver en tiempo real estas modificaciones en los tiempos de llegada a nuestros destinos. O incluso en las noticias. Hace unos años era muy común, por ejemplo, que nosotros teníamos acceso al conjunto de noticias del día, pues ya prácticamente en la noche, ¿no? A través de noticieros, a través de programas de televisión, de radio.
pues nos informábamos de todos los sucesos que habían pasado a lo largo del día, ¿no? Los sucesos relevantes. Sin embargo, hoy en día pues estamos acostumbrados que si nosotros tenemos alguna noticia que es de nuestro particular interés o algún suceso muy relevante, nosotros podemos o investigarlo por nuestra cuenta, acceder desde nuestro smartphone a esta información o incluso recibir notificaciones automatizadas. Si yo estoy muy interesado, por ejemplo, en el tema de los sismos, que en México pues, recientemente tuvimos un sismo relativamente fuerte, ya tenemos aplicaciones, tenemos servicios que nos notifican, incluso con un poco de anticipación para poder prevenirnos a estos eventos, ¿no? Entonces, retomando todos estos ejemplos, al día de hoy no nos es suficiente con tener los servicios de una casa, de un departamento, de un edificio intercomunicados entre sí. Eso hoy en día ya no es suficiente. Hoy en día, el usuario lo que busca es estar actualizado en todo momento, saber cuál es la temperatura de la habitación, si afuera, por ejemplo, las variables climatológicas indican que va a haber lluvias, si va a haber una tormenta, ¿no? Por ejemplo, en el sureste del país es muy común tener tormentas y es bueno prevenirnos antes de estos hechos o incluso tener el control de toda nuestra instalación de forma remota, poder visualizar cuál es el estado de cada uno de los servicios de este edificio, luces, aire acondicionado, persianas, y poder controlarlos aunque nosotros no estemos dentro de esa instalación. Hoy en día es lo que se está demandando y como no puede ser de otra manera, KNX es un sistema que también está preparado para satisfacer esta necesidad. ¿Vale? A través de sistemas de visualización con KNX, nosotros podemos tener, por ejemplo, información de la ocupación de las estancias, si hay personas o no, incluso cuánto tiempo han sido ocupadas estas habitaciones. Ya no solamente tenemos el dato de los consumos energéticos o de otros servicios, sino que también podemos verlos desplegados en una pantalla. Por ejemplo, tener todo el control de todos los servicios, insisto, estando dentro o fuera de casa o del edificio. Incluso si surge alguna eventualidad, si sucede algo que involucre dispositivos o situaciones críticas, podemos programar alertas o envíos de mensajes que nos informen el estado de estas variables a nuestros smartphones y poder tomar acción de forma inmediata, ¿sale? O algo tan sencillo como temas de videovigilancia. ¿No? También es muy común que, por ejemplo, en algún edificio se tengan circuitos cerrados de TV, tengamos cámaras de videovigilancia y pues que nosotros tengamos la necesidad de ver en algún momento si alguien está en el edificio, si hay algún acceso no autorizado, pues tratar de identificar quién es, ¿no? Entonces, insisto, con KNX nosotros tenemos cubierta también esta parte de visualización de una instalación KNX. Ahora, lo interesante aquí es hablar de cuáles son las opciones que tengo, ¿no? Es importante que sepan que no todos los casos ameritan el mismo tipo de implementación y dependiendo del uso o de la aplicación del edificio podemos optar por una opción u otra, ¿vale? En este sentido, les voy a hablar de dos soluciones muy comunes que podemos encontrar allá afuera. Una es la conexión directa de un elemento, de un dispositivo de visualización a mi instalación KNX, ¿vale? Retomando el ejemplo de la instalación básica de KNX, ¿vale? Aquí yo estoy reemplazando, por así decirlo, un teclado, ¿sale? Que me permitía prender o apagar las luces manualmente por una pantalla táctil, ¿sale? Esta pantalla táctil también cuenta con la tecnología KNX. Es un dispositivo más, por así decirlo, del sistema KNX, lo que involucra que también cuente con la conexión directa al bus de comunicación, ¿sale? Yo voy a utilizar esta pantalla como un dispositivo más. Y a través de esta pantalla, pues yo puedo tener la visualización de múltiples elementos de control, ¿sale? Aquí voy a hacer un zoom. Ok, creo que no puedo. Bueno, no me permite hacer el zoom, pero que sepan que en la pantalla nosotros podemos tener toda la información de la instalación. Por ejemplo, cosas tan simples como la hora, la temperatura externa, temperatura de cada una de las habitaciones,
por ejemplo, el estado de algunas ventanas, ¿no? A través de sensores magnéticos, tenemos alguna ventana o una puerta abierta, este estado lo puedo obtener a través de estas pantallas, ¿no? Y también, evidentemente, no toda la información es necesaria todo el tiempo, entonces nosotros podemos personalizar este entorno a nuestro gusto o al gusto de nuestros clientes. Por ejemplo, podemos establecer páginas con favoritos, es decir, tener una página con todos los datos preferidos o que a mí me interesa conocer, por ejemplo, el estado de las puertas, ventanas, el estado de las luces, ¿no? Algunas funciones, por ejemplo, un encendido general, apagado general, ¿no? Y tener todo esto en una pantalla principal, ¿vale? Otra de las características que también nos permiten este tipo de dispositivos es realizar programaciones con base en horarios. Esto es algo muy importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos la solicitud del cliente de definir algunos controles horario a determinados puntos establecidos, por ejemplo, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, yo quiero que automáticamente se enciendan las luces del jardín. Eso se puede programar directamente desde el software de configuración de todos los equipos KNX que se conoce como ETS, ¿sale? Esto lo hace el integrador del sistema a petición del usuario, ¿no? O, por ejemplo, si en el futuro el usuario dice, ¿sabes qué? Pues además de esta función que le pedí a mi integrador que hiciera de lunes a viernes encendido a las 6 de la tarde, yo quiero programar otros encendidos y apagados de otros equipos de iluminación o de otras persianas o de otro servicio del edificio, el usuario también puede crearlos directamente desde la pantalla. No necesita conocer cómo programar con ETS, no necesita meterse a temas por ejemplo, que es una interfaz KNX-IP, KNX-USB, que es por ejemplo, un objeto de comunicación, un objeto de grupo. Simplemente selecciona la luz que quiere, encender o apagar, en qué horarios, qué días y se acabó. Es realmente es un acercamiento a este tipo de tecnología al usuario final de una forma muy, muy sencilla. También con este tipo de dispositivos podemos tener funciones lógicas. ¿Qué es esto de funciones lógicas? Por ejemplo, yo puedo condicionar que si se cumplen dos eventos, por ejemplo, si no hay ocupación en una habitación y el aire acondicionado, por ejemplo, se quedó encendido, bueno, estos dos eventos, al ser verdaderos, al cumplirse, puedo mandar a activar una acción, un escenario, que se apague el aire acondicionado, que me mande una notificación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo tienen estas pantallas. Incluso podemos tener simulación de presencia en caso de que, por ejemplo, estemos de vacaciones, estemos fuera o no haya alguien en el edificio, pues podemos simular con el encendido de luces, el cierre de persianas, que hay alguien en ese lugar. Y algo muy interesante también es que estas pantallas normalmente nos permiten implementar cámaras IP, ¿sale? No necesito tener una aplicación por separado o un sistema por separado para poder ver qué es lo que está sucediendo en el edificio. Yo puedo integrar cámaras IP directamente a estas pantallas y, como se observa en esta imagen, visualizar, por ejemplo, todas las cámaras que están formando parte de este edificio, ¿vale? Y podríamos seguir mencionando más funciones, por ejemplo, datos meteorológicos, ¿no? Condiciones climatológicas, probabilidades de lluvia. Todos estos datos los toma directamente desde la web, ¿no? Y cosas tan simples o tan banales, entre comillas, como utilizar la misma pantalla como un protector de pantalla, ¿no? Simplemente para adornar el entorno. Entonces, son dispositivos que brindan de muchísimas funciones. Y como ya lo mencioné, realmente el usuario tiene la sencillez para poder manipularlas, para poder visualizar los datos o incluso crear sus propias funciones a su medida. ¿De acuerdo? Esta es como la solución más básica, una conexión directa al bus KNX y tenerlo de una forma, pues en una pantalla, ¿no? Concentrado. Sin embargo, también
Dentro de las opciones de conexión directa tenemos los llamados servidores web o web servers. Estos son dispositivos que son fabricados también bajo el estándar KNX. Aquí lo podemos ver, tiene su conectorcito KNX, está homologado por KNX, cumple con todas las pruebas y todos los estándares que solicita la asociación. Simplemente que este dispositivo por dentro va a tener un sistema operativo, por llamarlo de alguna manera, que nos va a permitir conectarnos desde cualquier tipo de dispositivo, como por ejemplo una computadora, una tablet, un smartphone, ¿no? Con una aplicación o a través de un sitio web, dependiendo del fabricante que está ofreciendo esta tecnología. Y lo mismo que vimos en el caso de las pantallas, vamos a poder tenerlo, pero en nuestros equipos móviles personales. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, retomamos la parte de las cámaras IP. Estos equipos, al comunicarse mediante IP, pues también nos permite la integración de este tipo de cámaras. Podemos realizar funciones de simulación de ocupación. Incluso lo que mencionaba, si sucede algún evento que yo previamente programé, puedo recibir notificaciones por SMS o incluso por correo electrónico. ¿Vale? Podemos tener gestión de escenas, incluso podemos tener la integración de servicios de terceros. Es decir, yo soy un equipo que habla KNX, pero necesito comunicarme con un sistema de iluminación de otro fabricante. Estos web servers nos van a permitir ese tipo de integración. ¿Sale? Entonces, no es necesario que todos los equipos sean KNX. Si yo tengo algo previamente implementado con otra tecnología, puedo hacerlos compatibles sin mayor inconveniente. Funciones temporizadas, como ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, que después de un cierto tiempo se apaguen automáticamente las luces, o incluso funciones en horarios específicos, también lo podemos programar a través de estos servidores web o web servers. ¿Vale? Y también de la mano con esto tenemos la integración con asistentes de voz. Propiamente no es visualización, pero pues va de la mano, ya que estos asistentes virtuales normalmente tienen una aplicación para el smartphone. ¿Vale? Por ejemplo, las más comunes, las más extendidas son Apple Home, ¿no? Con la aplicación Apple Home desde nuestro iPhone nosotros podemos controlar todas las luces de nuestra casa. Con Google Assistant o con Amazon Alexa podemos pedirle directamente al asistente que haga tal o cual cosa, o también manipularlo desde el teléfono, subir, bajar persianas, regular luces, lo que ustedes gusten, lo podemos hacer también con este tipo de equipos. ¿Vale? Esas digamos que son soluciones de visualización para pequeños y medianos proyectos. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un edificio de muchísimos pisos o una instalación con muchísimas oficinas, ¿no? Con muchas áreas? Incluso ya empezamos a trabajar con otro tipo de sistemas, por ejemplo, un sistema HVAC que previamente fue desarrollado con BACnet o que fue implementado con Modbus RTU, ¿no? En este tipo de situaciones, cuando ya tenemos proyectos más grandes que involucran más servicios y que incluso hablan diferentes lenguajes, podemos realizar la integración de todos estos equipos a través de un BMS o un Building Management System, ¿vale? En este caso, el BMS puede configurarse según el perfil de cada uno de los usuarios. Aquí vemos, por ejemplo, 4 casos. Pueden pertenecer al mismo edificio incluso, pero tenemos una visualización para el personal de recepción. Aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero estos cuadritos o estos rectángulos representan cada una de las habitaciones. Entonces yo puedo saber si está o no ocupada, la temperatura de la habitación, si requiere servicio de limpieza o no, etcétera, etcétera, ¿no? Si incluso ya está reservada, por ejemplo, y son datos que únicamente le interesan a la persona de recepción. O, por ejemplo, para el huésped, ya que está dentro de su habitación, pues puede tener el control de las persianas, las luces, incluso para sistemas de iluminación RGB, puede personalizar los colores, ¿no? Aquí teníamos un ejemplo de 3 diferentes escenarios con diferentes paletas de colores cada uno, según el tipo de ambiente que quiere generar. Llamada, por ejemplo, a recepción, servicio a la habitación. O sea, todas las amenidades de la habitación la tiene directamente en esta visualización.
¿no? O para temas de mantenimiento podemos ver equipos que forman parte del sistema HVAC, equipos de medición, y ver qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Cuál es el flujo de aire, la temperatura, el estado de los chillers, compresores, y esto es únicamente información que le va a interesar a la parte de mantenimiento, ¿sale? Entonces, como podemos ver, aquí ya tenemos una flexibilidad incluso superior, llevando el BMS a las necesidades de cada uno de los usuarios, y también nos ofrece una serie de beneficios, como por ejemplo el soporte en computadoras. Nosotros podemos tener una estación en una habitación centralizada y desde ahí monitorear todo lo que involucra a un edificio, o si eres un usuario, pues poder tener el control desde tu smartphone o una tableta, ¿no? O si estás fuera del edificio, pero necesitas monitorear ciertos parámetros, también puedes acceder a través de un navegador web, ¿vale? Configuración de derechos a múltiples usuarios, es decir, no todos van a poder modificar cosas, no todos van a poder accionar una bomba o parar un equipo, ¿no?, que sea crítico. Esto únicamente lo van a poder hacer personas que tengan el nivel de privilegios adecuado, ¿vale? Y como lo vemos aquí, también estos sistemas BMS normalmente son completamente personalizables, ¿no? Podemos tener interfaces tan sencillas como estas, únicamente mostrando los datos que le interesa al usuario, o podemos tener una visualización más completa, incluso con una fotografía del espacio que estamos controlando, animaciones de encendidos, apagados, réplica de estados, por ejemplo, si una ventana está abierta o cerrada. Realmente se puede llevar al nivel que el usuario lo necesite, ¿vale? Bueno, aquí se ve un poquito más de cerca cómo sería la gestión de habitaciones para las personas de recepción. Como les mencionaba, podemos tener parámetros básicos y pues nada más, ¿no? Realmente no nos interesa tener el control de los elementos de la habitación, pero sí saber si están ocupadas o si requiere algún tipo de servicio o mantenimiento, ¿sale? Por ejemplo, para la parte de mantenimiento, aquí tenemos el caso de la integración del sistema HVAC. Por ejemplo, para el sistema de agua fría podemos ver la posición de las válvulas, el porcentaje de apertura, la temperatura, el flujo, todas las variables del proceso las podemos tener visualizadas directamente en el BMS, lo cual nos trae pues claridad en la información, ¿sale? Incluso podemos desplegar alarmas o generar reportes de las tendencias de uso del edificio. Incluso, específicamente hablando del sistema HVAC, podemos implementar inteligencia artificial, ¿no? Esto nos va a traer, por ejemplo, la ventaja de un mantenimiento predictivo. Es decir, el sistema ya no me va a notificar que un dispositivo falló, ¿no?, que una válvula no cerró, sino que va a tomar estas tendencias de consumo y va a generar un reporte. ¿Sabes qué? Esta válvula ha sido ocupada por tantas horas, con una frecuencia de tantos ciclos de apertura y cierre. Pues cuidado, porque puede llegar a fallar en tanto tiempo, ¿no? Este tipo de alarmas lo podemos generar con un BMS y con la inteligencia artificial, evidentemente. Y también a nivel de usuario, pues el BMS puede ser desplegado también desde un smartphone o una tablet, como ya lo habíamos visto. Esto, por ejemplo, en el caso de aplicaciones de hotelería es muy práctico, ya que le brindan al huésped pues una experiencia más sencilla, más personalizada, al poder controlar su habitación desde su propio smartphone, ¿sale? Esto se hace a través de códigos QR que le dan acceso a la persona a un sitio web, por así decirlo, con el que puede controlar todas las amenidades de su habitación. Ahora, esto no significa que cuando el huésped se retire, pues en cualquier otro momento de la vida va a poder llegar a esa misma habitación y abrir la puerta, encender luces, subir persianas. Esto se controla dando un periodo durante el cual va a ser válido el acceso a través de ese dispositivo. Sale el código QR, ya tienes información. Entonces, cuando se termina tu estancia, se termina el acceso al control de tu habitación. ¿Sale? Esto es muy, muy, muy práctico. Por ejemplo, pues tenemos todas estas ventajas, ¿no? La seguridad está garantizada, por lo mismo que digo.
las habitaciones están aisladas y la persona solamente va a poder controlar la habitación que le fue asignada únicamente por el tiempo que hizo la reservación. ¿Vale? Y lo mismo, la interfaz de usuario se puede personalizar para hacerlo más sencillo para el usuario o para el huésped, ¿sale? Teniendo temas incluso de personalización de idioma, ¿no? Podemos poner la interfaz en español, en inglés, y por ejemplo en italiano, alemán, algún otro idioma que sea común. Y ya también para terminar, este tipo de integración mediante VMS también están protegidas contra ciberataques, que fue un punto que también llegaron a preguntar en la sesión anterior. Bueno, ¿de qué manera estamos protegidos en una instalación KNX ante un ataque de una persona no autorizada, ¿no? Realmente las plataformas VMS son capaces de ser programadas para monitorear el estado de cada uno de los equipos del sistema. Y como lo dice aquí, si alguien en la habitación manipula o retira uno de los equipos, el sistema VMS va a tener como que ese dato de, oye, alguien desconectó o alguien intentó entrar en este dispositivo, ¿no? Da toda esta información, cuándo pasó, en qué habitación, en qué punto del hotel o del edificio sucedió y cuál fue el edificio, el dispositivo que fue manipulado, ¿sale? Entonces, con toda esta información, pues es muy fácil identificar de dónde proviene un ataque y también estar prevenidos. Adicional de lo que comentaba también Rimac en el punto anterior, tenemos todo este tema de KNX Secure, que son dispositivos que están pensados para evitar este tipo de ataques, principalmente en instalaciones más grandes. ¿Vale? Entonces, esas son algunas de las opciones que nosotros tenemos en cuanto a visualización. Me faltó mencionar todavía el uso de gateways o de otro tipo de interfaces, pero realmente yo creo que con esto tenemos más que suficiente para estar como empapados del tema. Y pues no sé si quedó alguna duda o en algo no me di a entender muy bien, por favor, es momento de ponerlo en el chat. Muchas gracias, Said. Aquí ya tenemos una pregunta. Nos comenta, te digo, nos comentan, hola, ¿es posible acceder a servidor web desde internet fuera de la red local? Se refiere a CT32. Sí, sí, como lo comentaba, estos dispositivos están diseñados para instalarse o para conectarse a la red de la casa, por ejemplo, ¿no? Este es un equipo que va pensado en instalaciones pequeñas o medianas. Entonces, tú vas a conectar este CT32 a tu router, a tu modem, como le conocen muchas personas, y con esto ya va a estar conectado a internet. Entonces, aunque tú no estés en tu casa, estés fuera, estés en otro punto, y obviamente siempre que tengas alguna conexión a internet, como puede ser Wi-Fi o 4G, 5G, tú vas a poder monitorear el estado de tu casa sin ningún problema. Excelente, Said, muchas gracias por tu respuesta. Al parecer no tenemos más preguntas, entonces nada más queda agradecerte tu participación, como siempre, tenerte aquí presente, te lo agradecemos muchísimo, Said. Al resto de la gente que está conectada, los esperamos a la 1:15. Tendremos la participación del tema bienvenido al futuro de las casas y los edificios inteligentes con KNX IoTech, con Edgar Cienfuegos de la empresa Esteves. Entonces, nos vemos en unos 15 minutitos. Muchas gracias, Aid, nuevamente por tu participación y seguimos conectados. Muchas gracias, Verónica, y se me olvidó poner esta diapositiva. Si surge alguna duda, por favor, siéntense en libertad de mandarme un mensajito, un correo, y con mucho gusto vemos la forma de apoyarlos. Perfecto, Said, muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias.